Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy culminaremos nuestra cátedra Teorías del Derecho Administrativo con la unidad 4, Teorías Estadistas del Derecho Administrativo. En primer lugar, debemos definir qué son o qué significa las teorías estadistas del derecho administrativo. Las teorías estadistas sostienen que el Estado debe tener un control significativo sobre aquellas actividades administrativas y que, por lo tanto, su autoridad debe prevalecer sobre los intereses que individualmente pueda tener cualquier funcionario. Ahora, dichas teorías se van a fundamentar en aquella idea en que el Estado es el principal garante del orden, la seguridad y el bienestar en general de una población. Tenemos que las teorías pueden ser subjetivas, objetivas y mixtas. Las teoría subjetiva del derecho administrativo sostiene que este derecho se aplica cuando se identifica la presencia de una rama ejecutiva en el poder público, es decir, el derecho administrativo se activa cuando hay una manifestación de la administración pública, entendida como la estructura propia de la rama ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? El criterio clave para determinar si se debe aplicar el derecho administrativo es identificar la presencia de un sujeto especial, que en muchos casos se asocia con el concepto de la administración pública. Si se observa una manifestación de la administración pública, entonces procede este régimen jurídico especial en lugar de un derecho común. ¿Cómo se clasifican estas teorías subjetivas? Santofimio nos describe tres variantes. El primero como el criterio orgánico funcional, el segundo como orgánico institucional y el tercero como orgánico personalista. El orgánico funcional es aquel derecho administrativo que viene a abarcar todo lo que es propio y característico del Poder Ejecutivo. El criterio orgánico institucional implica la presencia de un conjunto de sujetos u órganos del Estado en el área administrativa. Y en el tercero, el orgánico personalista se refiere a que la administración pública, como persona jurídica y como el derecho público y estatutario. Ahora, ¿qué se le critica a este tipo de teoría? Pues que puede ser problemática en la práctica, especialmente cuando se ejercen funciones administrativas en ramas del poder público distintas a la del poder ejecutivo. Lo que nos lleva a la segunda teoría, que es la teoría objetiva del derecho administrativo. Esta sostiene que este derecho administrativo se aplica cuando se identifica un objeto especial, el cual es la administración pública vista como su acción. Es decir, el administrador público, por ende, no se trata de un conjunto de órganos que se encuentran adscritos a un sujeto especial, sino el ejercicio en sí de la función pública. ¿Cuáles son las tesis entonces que va a venir a proporcionar este tipo de teoría? Las prerrogativas públicas y los servicios públicos. Las prerrogativas públicas porque justifica el régimen administrativo por el ejercicio de la prerrogativa por parte del sujeto de derecho, generalmente de carácter público. Esta capacidad de imponer legítimamente frente a otras justifica la aplicación del derecho administrativo. Ahora, como servicio público, justifica la existencia de un derecho especial para regular la prestación de un servicio público dirigido a satisfacer el interés general. Este derecho, especialmente, es un instrumento para alcanzar los fines a los servicios públicos. Y la última teoría que pueden ser del derecho administrativo son las teorías mixtas que combinan la tesis subjetiva y objetiva para superar todas las debilidades que venían acarreando ambas. Esta teoría entonces viene a sostener que el objeto del derecho administrativo lo constituye la administración pública, entendida tanto como un órgano, así como su función.
Esto implica reconocer tanto la existencia de los órganos administrativos como el ejercicio de funciones públicas o administrativas. Estas funciones pueden ser ejercidas no solo por entidades típicamente administrativas, sino también por institutos autónomos, empresas del Estado, incluso organismos internacionales. Muy bien, ahora vamos a ver las teorías que consideran al Estado como el principal actor en la configuración y aplicación del derecho administrativo. Tenemos cinco teorías: la teoría de la supremacía o soberanía del Estado, la teoría del Estado de Derecho, la teoría del Estado de Bienestar, teoría del Estado intervencionista y la teoría de la centralización administrativa. Existen muchas teorías sobre esta materia, pero se eligieron estas cinco en específico. Vamos a empezar hablando entonces sobre la teoría de la supremacía o soberanía del Estado. La supremacía del Estado implica que el Estado tiene la máxima autoridad en la administración pública y en sus decisiones deben ser respetadas por todos los demás, debe ser respetada y acatada por todos los demás. Entonces, el Estado tiene el poder supremo para dictar normas y regular la vida social. Por lo tanto, es visto como el principal garante del orden y la justicia en la sociedad. ¿Cuáles serían sus antecedentes? A un nivel global podemos hablar de tres antecedentes relevantes. El primero es el de la antigua Grecia. Durante la época de Pericles existía una figura legal conocida como graphe paranomon, lo que significaba proceso contra la ilegalidad, el cual era una acción criminal por inconstitucional que tenía como objeto poner la ley por encima de los caprichos o las ambiciones individuales de cada individuo y las luchas civiles que se estaban ocasionando para la época. Por lo tanto, permitía a cualquier ciudadano actuar en defensa de las leyes como acusador, aplicando sanciones capitales como garante de la soberanía. Lo que nos lleva a al segundo antecedente, que es en la antigua Roma, donde los tribunales tenían la capacidad de vetar las leyes del Senado y ejercer cierto derecho de asilo contra los actos ilegales del patriciado romano. Nuestro tercer antecedente a nivel global es el Justicia Mayor de Aragón. Esto era un oficial que apareció por primera vez en el año 1115 en España, o el antiguo Reino de Aragón, que actualmente es una provincia de España, como un asesor de la Curia Real. Posteriormente, en el año 1265, empezó a actuar este funcionario como un mediador entre el rey y la nobleza. Esta figura siguió avanzando y para el 1283 se amplió su jurisdicción para también tratar de mediar con las disputas entre los nobles. Durante el siglo XIV, el justicia, que es el como se le llamaba el cargo, ganó prestigio y autoridad, interpretando el ordenamiento jurídico, presidiendo la corte cuando el rey no estaba, y por ello el justicia destacaba en casos relacionados con derechos y libertades, protegiendo a los ciudadanos de detenciones arbitrarias y procesos injustos. Sin embargo, en vista de todo el poder que vino adquiriendo este oficial o este funcionario público, para 1591 empezaron las tensiones entre el justicia y la monarquía. Por esta razón, Felipe V suprimió esta figura en el año 1707 a través de los decretos de la nueva planta. No obstante, actualmente esta institución fue retomada en el año 1988 con el Estatuto de Autonomía de Aragón, siendo el primer justicia designado para el 87. Y desde entonces han habido varios justicias que han ocupado el cargo y el más reciente fue Ángel Dolado hasta abril del 2023. Entonces, tenemos este antecedentes de el Justicia Mayor de Aragón, un funcionario público en España,
Pero se debe tener presente que el justicia es una figura que es de origen musulmán, pues era un funcionario que ya se encontraba instituido en los tiempos del gran califa de Córdoba, el cual deben ustedes tener presente que fue un estado musulmán que se extendió en la península ibérica entre el 929 y el 1031. Ahora, a nivel regional, podemos destacar un antecedente sobre esta teoría, que es Bolivia. Cuando Simón Bolívar redactó la primera constitución de Bolivia, propuso un sistema de control legislativo dividido en tres cámaras: los tributos, los senadores y los censores, siendo los censores aquellos que iban a tener una función similar a las del Areópago de Atenas y a los censores de Roma, donde debían vigilar el cumplimiento de la Constitución y los tratados públicos, actuando como un fiscal eh, contra el gobierno. Bolívar entonces consideraba que los censores debían ser personas con una vida intachable y moralmente irreprochables, encargados de proteger las leyes. Pasamos entonces ahora a hablar sobre los postulados de esta teoría. El primer postulado es que la Constitución es la norma suprema del Estado y por lo tanto todas las leyes y actos administrativos deben estar subordinados a la Constitución. En segundo lugar, tenemos que cualquier norma o acto que contradiga la Constitución debe ser nulo por nulidad absoluta. En tercer lugar, está que las decisiones del Estado deben ser respetadas y acatadas por todos los ciudadanos. El siguiente punto es su importancia. La supremacía del Estado asegura que las decisiones administrativas se tomen en función del interés público y no de intereses individuales. Esto asegura que las políticas y acciones del gobierno estén orientadas hacia el bienestar general de la población, promoviendo la justicia y la equidad. ¿Cuál es su crítica? Bueno, pues se puede limitar las libertades individuales y dar demasiado poder al Estado, lo que puede llegar a dar o a configurar el abuso de poder, en donde el gobierno va a actuar de manera arbitraria y sin rendir cuentas a los ciudadanos. La concentración de poder en un Estado puede llevar a la violación de derechos humanos y a la falta de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas. Ahora, sobre su aplicación. Pues este tipo de teoría o sistema o modelo se aplica en la mayoría de los países con sistemas constitucionales, donde la Constitución es la norma suprema y todas las demás leyes van a estar subordinadas a ella. Un ejemplo es Venezuela, México y Colombia. La segunda teoría es la teoría del Estado de Derecho. Según esta teoría, el Estado debe actuar conforme a un conjunto de normas jurídicas preestablecidas. Esto significa que el poder del Estado se encuentra limitado por un marco legal que garantiza los derechos y libertades de los individuos. ¿Cuál es su origen? Bueno, esta teoría se desarrolló en Europa durante el siglo XIX, influenciada por el pensamiento liberal y las constantes revoluciones que buscaban limitar el poder absoluto de los monarcas, como la Revolución Francesa, por ejemplo. Postulados. Primero, la ley es la máxima autoridad y todos deben obedecerla. Segundo, todos los ciudadanos tienen el mismo derecho y obligaciones frente a la ley. Tercero, el poder del Estado se debe dividir en ramas se debe dividir en ramas para evitar el abuso de poder. Cada rama debe ser independiente y autónoma de las demás. Los tribunales tienen la autoridad para revisar y anular los actos que violenten la ley. Esto se ve en el área contencioso administrativo. ¿Cuál es su importancia? Bueno, pues que el Estado de Derecho asegura que el gobierno actúe de manera justa y equitativa, protegiendo los derechos y prerrogativas de los ciudadanos y evitando el abuso del poder. Crítica. Bueno, puede ser difícil implementarlo en sociedades con altos niveles de corrupción o donde el poder judicial
no es independiente de otros poderes. Sobre su aplicación, bueno, esta teoría se aplica en la mayoría de los países democráticos, donde la Constitución y las leyes pues establecen un marco legal para que todas las acciones del gobierno y de los ciudadanos se rijan a través de ella. ¿Cuál es el ejemplo más claro de este tipo de teoría? Bueno, Estados Unidos, Francia y Alemania. Ahora, nuestra tercera teoría es la teoría del estado de bienestar. Es un modelo en el que el Estado asume la responsabilidad de garantizarle a los ciudadanos un bienestar social y económico. ¿Dónde se origina o cómo se origina? Bueno, surge como una consecuencia de la Gran Depresión económica de los años 30 y se consolida en aquellos países primermundistas después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, respondiendo a un interés de una clase dominante y freno al avance del comunismo. Postulado. ¿En qué se va a basar esta teoría? Primero, que el Estado debe garantizar el bienestar social y económico de sus ciudadanos. En segundo lugar, el Estado debe proporcionar servicios públicos como educación, salud, seguridad social. En tercer lugar, el Estado debe retribuir recursos para reducir las desigualdades sociales. Y en cuarto, el Estado debe intervenir en la economía para asegurar el pleno empleo de todos sus ciudadanos. Importancia, bueno, va a asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a un nivel mínimo de bienestar y calidad de vida, lo mínimo indispensable que debe tener todo ser humano. ¿Cuál es su crítica? Bueno, pues este tipo de actuaciones puede llegar a ser muy costoso y generar una dependencia hacia el Estado, además de desincentivar la iniciativa de las empresas privadas. Aplicación. Este tipo de teoría se aplica en muchos países desarrollados, especialmente en Europa Occidental, a través de políticas sociales, salud pública, educación y vivienda. Algunos ejemplos de la aplicación de esta teoría son Suecia, Alemania y Canadá. En cuarto lugar, tenemos la teoría del Estado intervencionista. El intervencionismo estatal implica un sistema intermedio entre lo liberal y el socialismo, pues ejerce una acción gubernamental para regular la economía, la política y a la sociedad en sí misma. Dicha intervención es vista como necesario para asegurar el bienestar general de la población. ¿Cómo se originó o cuándo se creó esto? Bueno, este tipo de teoría data de la Edad Antigua, en la que el gobierno monárquico administraba la producción de las tierras y los trabajadores debían recibir tributos o impuestos. Le debían pagar estos tributos al Estado que eran designados al gasto militar y a la monarquía. En esta época, hola, ¿cómo estás? En esta época no existían las instituciones de salud o las instituciones educativas de las que, ay, gracias, amor, de las que los gobiernos actualmente pues velan. Posteriormente, durante la Edad Media, pues se crearon las ciudades y los gobiernos establecieron un sistema feudal en la que el rey dividió las tierras y las encomendó a los señores feudales que iban a explotar estas tierras a costa del trabajo de sus siervos. No obstante, pues de igual modo los señores feudales debían rendir cierta cantidad de impuestos al monarca para seguir administrando el país. ¿Cuáles son entonces los postulados de la teoría? En primer lugar, el Estado debe intervenir en la economía para corregir fallas del mercado. En segundo lugar, el Estado debe promover el empleo y el crecimiento económico. En tercer lugar, el Estado debe garantizar el bienestar social a través de políticas públicas. Y en cuarto, la intervención del Estado puede incluir la regulación de los mercados y la provisión de servicios públicos. ¿Cuál sería entonces la importancia de esta teoría? Que va a permitir al Estado corregir desigualdades económicas y sociales, promoviendo el desarrollo y garantizando el acceso a los servicios públicos. ¿Qué se le critica?
pues puede llevar a una ineficiencia económica, burocratización y dependencia excesiva del Estado. Aplicación. Bueno, esta teoría se aplica en muchos países a través de las políticas fiscales, los subsidios, regulaciones de los mercados y la provisión de servicios públicos. Ejemplos de esta teoría son Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Nuestra última teoría es la teoría de la centralización administrativa. La centralización administrativa es una forma de organización del Estado y más concretamente de la administración pública, según la cual todas las instituciones y organismos administrativos se ordenan según un principio jerárquico, de modo que todos están desplazados territorialmente, se van a subordinar a las dependencias centrales que tienen atribuido el mando, la supervisión y la coordinación de las atribuciones. ¿Cómo se origina esta teoría? Bueno, la centralización administrativa es moderna, se implementó en Europa a partir de los principios asentados en la Francia napoleónica. En España, ya durante todo el constitucionalismo, la organización del Estado pues, ha seguido un modelo centralista con las excepciones pues, de las constituciones de 1931 y 1978. ¿Cuál es la importancia de esta teoría centralista del administrativo? Bueno, que el Estado va a asegurar la coherencia y la uniformidad de la implementación de políticas públicas y la prestación de los servicios. Eh, Postulados. En primer lugar, la toma de decisiones debe sentarse a un nivel central del gobierno. En segundo lugar, la autoridad administrativa debe estar centralizada en un solo lugar o en un lugar un grupo pequeño de personas. En tercer, la centralización viene a asegurar la coherencia en la implementación de políticas públicas. Cuarto, las autoridades locales tienen un papel más limitado en las tomas de decisiones. ¿Qué se le critica? Bueno, que puede llevar a la ineficiencia administrativa, falta de flexibilidad y la desconexión con las necesidades locales. ¿Por qué? Porque las situaciones o aquellas dificultades que puedan presentarse, por ejemplo, en Caracas, donde se usualmente viene a regularse todos los poderes centrales o donde están instituidos los poderes centrales, pues no son las mismas dificultades que pueden estar ocurriendo aquí en el estado Táchira. Entonces, de repente, las directrices que serían aplicadas para allá no van a tener la misma efectividad aquí. En relación a su aplicación, pues muchos países en realidad aplican este tipo de teoría, especialmente aquellos con los gobiernos centralizados. Algunos ejemplos son Dinamarca, Francia, Perú y Suecia. Y bueno, con esto terminamos todo el tema 4, las teorías estadistas del Estado del Derecho Administrativo. Si hay alguna duda o pregunta, pueden comunicarse conmigo a través de la mensajería o el foro. Muchas gracias por su atención.